como los llanos en general, el Meta, el Guaviare, el Casanare. Yo me atrevo a decir que conozco bien los llanos, que conozco bien el Meta. Yo fui viceministro de Defensa casi 4 años, 3 años y medio. Buena parte de ese tiempo lo pasé dando vueltas por los municipios del sur del Meta, por La Macarena, por Vistahermosa, por San Juan, por Mesetas. Conozco lo que ha sido el conflicto en el Meta, sé el dolor que ha causado el conflicto en el Meta, las historias de secuestro, de victimización que tienen tantos de ustedes. Y me imagino también que por esa razón es difícil creer que se puede llegar a la paz. Y me imagino también que precisamente por los grandes avances que hemos tenido en los últimos 10 años en materia de seguridad, la gente se puede preguntar, ¿y para qué un proceso de paz? ¿Para qué la paz si como vamos bien? Pero la verdad es que la situación que tenemos hoy no es tolerable. No es tolerable que el Meta prospere en una parte como está prosperando el centro, Villavicencio, como está prosperando el norte, Puerto López, Puerto Gaitán, y el sur del departamento siga sumido en el conflicto por mucho que hayamos avanzado en los últimos años en seguridad. Tenemos que reconocer que la historia nos presenta momentos para cerrar ciclos históricos, ciclos de violencia, y eso es lo que está pasando en este momento en Colombia. Todas las guerras terminan y este es el momento de terminar nuestra guerra, nuestro conflicto. Yo estoy convencido de eso. Ya van a ser ya exactamente 3 años desde la primera vez que comenzamos a hablar con las FARC, en la llamada fase secreta. Nos encontramos por primera vez en febrero del 2012. Ha sido un proceso duro, arduo, difícil, ha sido más largo de lo que nosotros hubiéramos querido, pero yo tengo la convicción de que ya llegamos al punto crítico del proceso. Ustedes saben que hemos logrado en estos años 3 acuerdos muy importantes, algo diré sobre ellos, pero quería ponerle el énfasis en el hecho de que este año, este momento ya es realmente el momento de las decisiones. En los próximos meses yo creo que vamos a saber si vamos a llegar a la paz o no, y eso va a depender de 3 cosas, de 3 temas que están en este momento sobre la mesa. Si logramos con las FARC un acuerdo razonable en materia de justicia, si logramos un acuerdo razonable en materia de armas y seguridad, de un proceso claro y transparente de dejación de armas, y si logramos no solamente en la mesa en La Habana, sino entre todos poner en marcha un proceso que lleve a una verdadera implementación de los acuerdos, que lleve a unas verdaderas transformaciones en los territorios. Este último punto va a ser el reto mayor y por eso para nosotros es tan importante esta serie que hemos hecho con la revista Semana de Construyendo Paz desde las regiones, porque esa implementación, esa paz se va a construir, como el nombre de esta serie indica, desde las regiones, y sobre eso es que quería hablar hoy en Villavicencio. Pero quería hacer antes una pregunta, porque cuando un país llega a un momento histórico como este en el que estamos, tiene que hacerse una reflexión sobre cuál es la paz que quiere, cuál es la paz que necesita, de qué se trata la paz de Colombia, cuál va a ser el modelo de paz nuestro. Cuando nos miren hacia atrás, si llegamos a un acuerdo, porque todavía faltan unos temas muy difíciles, si llegamos a un acuerdo dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿qué es lo que la gente va a ver como la particularidad de la paz de Colombia? Yo quería hacer unas reflexiones alrededor de ese tema, diciendo primero y antes que la principal diferencia frente a lo que hemos hecho en el pasado con este proceso, es decir, que lo primero que tenemos que hacer, como tantas veces lo hemos dicho y ustedes lo saben, es terminar el conflicto. Esa idea tan sencilla de que la terminación del conflicto no es la paz. La terminación del conflicto significa que se dejan las armas, cesan los enfrentamientos, pero que luego tiene que ponerse en marcha un proceso
de reconstrucción de las regiones, de implementación de los acuerdos, que es lo que nos va a dar las verdaderas garantías de que ahora la paz es distinta y que este ciclo tan largo de violencia, y nuevamente pocas regiones del país lo han vivido tan de cerca como los llanos, que ha visto estas guerras, los enfrentamientos horribles entre bandas paramilitares que ocurrieron hace no tanto tiempo, el enfrentamiento entre el Estado y las FARC, tan fuerte como ha sido en el sur del Meta, las historias anteriores de violencia durante la violencia, las guerrillas de los llanos, etcétera, etcétera. Para que ese ciclo histórico se rompa, se cierre, tenemos que no solamente terminar el conflicto, sino construir la paz. Y por eso hemos dicho tantas veces que la entrega de armas, la incorporación a la vida civil de las FARC es una condición necesaria para la terminación del conflicto. Si no llegamos a un acuerdo con las FARC sobre eso, no hay terminación del conflicto, evidentemente. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Eso no es la paz. La paz es lo que tenemos que hacer después, y lo que tenemos que hacer después es poner en marcha los acuerdos a los que hemos llegado en La Habana sobre los temas que ustedes conocen de desarrollo rural integral, de participación política, de drogas, de víctimas y los acuerdos alrededor del fin del conflicto. Recientemente en La Habana recibimos a una comisión de historiadores que habíamos creado con las FARC para tener una mejor comprensión del contexto histórico de lo que estamos haciendo y que nos diera unas luces hacia adelante. Una comisión bastante particular en la que había 6 historiadores, sociólogos, politólogos nombrados por el gobierno y 6 nombrados por las FARC. Evidentemente todos con visiones muy distintas, y ese era parte del propósito del ejercicio, que hubiera una visión pluralista de nuestra propia historia. Pero a mí lo que más me llamó la atención del ejercicio no fue que no se pudieran poner de acuerdo sobre cuál es el origen del conflicto, de dónde nació todo esto, porque eso era de esperar. Toda interpretación histórica sobre causas y orígenes, pues es algo que lleva naturalmente a divergencias de opinión. Lo que más me llamó la atención es que donde hubo consenso fue sobre los factores que han permitido que perdure la violencia en Colombia y que esos factores corresponden exactamente a la agenda que acordamos con las FARC. Es más, estas mismas personas de muy distintas tendencias políticas, ideológicas, si se quiere, además de ser serios académicos, coincidían en que si queríamos llegar a una verdadera paz, lo que teníamos que hacer era implementar los acuerdos a los que hemos llegado. Y por eso es tan por eso es tan importante hacer esa diferencia entre terminar el conflicto y entrar en una gran fase de transición para construir la paz. Paso rápidamente a unas ideas sobre cómo es esa paz, de qué se trata esa paz de Colombia. Y la primera idea, que la venimos esbozando desde hace más de un año y enriqueciendo con estos foros y estos debates, es la idea de que esta paz debe ser una paz territorial. Y es una idea que va más allá de reconocer lo que es evidente. Es evidente que unas regiones de Colombia han sido más golpeadas por el conflicto que otras y por eso requieren más atención. Es evidente que Colombia es un país de regiones muy diversas, donde no puede uno aplicar un mismo modelo en el Pacífico y en los llanos orientales, etcétera. Todo eso es evidente y lo tenemos que tener en cuenta. Pero lo que se trata esto, cuando hablamos de una paz territorial, es que sea una paz que realmente es construida por las sociedades, por las comunidades en los territorios de la mano del gobierno, que no es una cosa que ocurre porque llegaron unos señores desde Bogotá a implementar unos programas, a reincorporar unas guerrillas y que eso es la paz. Eso no es la paz. La paz es lograr unos procesos de debate y discusión en los territorios para que entre todos decidamos cómo seguir hacia adelante. Y ahí hemos construido un modelo que está en los acuerdos de La Habana de cómo poner en marcha unos procesos de lo que hemos llamado planeación participativa
para que sea la misma gente en los territorios, las mismas comunidades, las que de la mano de las autoridades y de estos programas del gobierno decidan cuáles son sus mayores necesidades, cuáles son sus prioridades, cuáles son los proyectos que mejor responden a esas necesidades, y una vez se haga un plan, conjuntamente, en la medida de lo posible, participen en su ejecución. Evidentemente no estamos hablando del plan de desarrollo de todo el Meta, ni estamos hablando de cuáles son las grandes necesidades en infraestructura del Meta, etcétera. Pero tampoco estamos hablando de unos programas pequeños, estamos hablando de unos programas muy ambiciosos que denominamos en el primer acuerdo programas de desarrollo con enfoque territorial, y que los vamos a poner en marcha en las regiones más golpeadas por el conflicto y también en las regiones con mayor presencia de cultivos. Y quería aprovechar esta oportunidad para hablar un poco sobre el tema de los cultivos, que tanto ha afectado al sur del Meta, pero también aquí está presente el gobernador de Nariño, a Nariño, y en parte también el Cauca y naturalmente el Guaviare. ¿Cuál es la idea y qué va a ser diferente esta vez? Nosotros decimos, el gobierno no es ingenuo, evidentemente un acuerdo de paz no va a acabar con el problema de la droga en Colombia, un acuerdo de paz no va a acabar con el narcotráfico ni con el consumo, pero lo que sí podemos acabar es, llamémosla, la expresión territorial del problema de las drogas, que es la economía de la coca. ¿Y por qué creemos que sí es posible esta vez? Porque si no tenemos conflicto, número uno. Número dos, si tenemos un programa realmente bien pensado de desarrollo alternativo de alcance nacional, cosa que extrañamente en Colombia nunca hemos hecho. Y número tres, si todo esto se desarrolla en el marco de lo que ya es una visión de desarrollo rural y un gran programa de desarrollo rural como es el punto 1 de La Habana, las posibilidades de éxito son mucho mayores. ¿Y ahí qué es lo que se va a hacer? Pues justamente lo que acabo de describir, reunir a la gente en las diferentes veredas en el marco de un gran programa de desarrollo alternativo para que conjuntamente con el programa se decida qué es lo más, porque el punto acá es que no se trata simplemente de erradicar la mata de coca. Con esa política venimos trabajando hace mucho tiempo y cuando uno solo se concentra en la mata y no en el territorio y no en los demás pobladores de ese territorio, porque los programas no pueden estar dirigidos simplemente a quien cultiva, sino a toda la población que vive ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Realmente darle un vuelco a las condiciones de vida, a las posibilidades de productividad que tiene ese territorio. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la mano de las comunidades, construyendo estos planes sobre sus necesidades, identificando proyectos y luego implementándolos, de manera que se queden esas mismas comunidades, se queden los recursos que traiga la nación y el departamento. Pero no basta con pensar en este modelo como algo que hacen unos cultivadores de coca con un programa del gobierno. Tiene que ser visto como algo que pasa en el contexto, y acá entra este concepto de los programas de desarrollo con enfoque territorial, en el contexto de unos programas regionales donde todos participan. Y aquí volvemos nuevamente al tema de la participación, que si algo tiene que lograr la paz es abrir unos espacios para que la gente, la sociedad, conjuntamente construya consensos alrededor de los cuales se puedan implementar los programas. Yo sé que hay algunos puntos que han suscitado controversia en materia del desarrollo rural, aclaro uno o dos, porque también es cierto que se han dicho muchas mentiras, se han dicho muchas falsedades sobre el tema de las zonas de reserva campesina. Entiendo que en este momento en el sur del Meta precisamente hay un esfuerzo de crear algunas zonas. Lo que queremos decirle con toda claridad desde La Habana es que, primero, en La Habana no se ha acordado una sola de reserva campesina. Eso no nos corresponde a nosotros, los negociadores del gobierno. Las zonas de reserva campesinas se crean como resultado de un proceso que se da en los territorios, y si la gente en los territorios quiere una zona de reserva campesina y se pone de acuerdo con las autoridades
y recibe y está de acuerdo el INCODER, pues se crea esa zona. Pero lo que queremos decir es que el compromiso del gobierno es apoyar todas las formas de asociatividad que surjan en el territorio. Si la gente se pone de acuerdo en que lo que quiere es una zona de reserva campesina, el gobierno apoyará eso. Pero el gobierno también va a apoyar todas las otras formas de asociatividad que surjan, porque además conocemos que a alguna gente, a algunos cultivadores, a algunos campesinos les llama la atención el modelo de la zona de reserva y a muchos no. Y lo que tenemos que hacer es promover esa asociatividad entre la gente y no solamente entre los pequeños agricultores, sino también generar más alianzas entre grandes productores, pequeños agricultores. Algo de eso, o no poco de eso, lo hicimos en una época y todavía continúa justamente en el sur del Meta como una solución al problema de los cultivos del Güéjar, pero eso es lo que tenemos que pensar y que potenciar si estamos pensando en un verdadero modelo de paz territorial. Es cómo cada quien pone algo sobre la mesa para resolver el problema de todos. Y no solamente a nivel regional, sino también desde las grandes capitales, cómo logramos interesar al país en estos esfuerzos de recuperación del campo, porque lo que hemos acordado en La Habana y sobre todo en el punto 1 es ante todo, como decía el exministro Juan Camilo Restrepo, un gran programa de desarrollo rural en beneficio de todos, un gran programa de inversión en bienes públicos necesarios, como todos ustedes saben mejor que yo, programas de infraestructura, de vías terciarias, de riego, tema en el que Colombia está supremamente rezagada en el contexto regional, de asistencia técnica, de adecuación de tierras, de crédito, de comercialización, etcétera, de los bienes públicos que requiere un pequeño productor para salir adelante, pero que no solamente van a beneficiar a ese pequeño productor, sino a todos aquellos que trabajan en el campo. Y eso acompañado con un muy fuerte fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad, gracias a los acuerdos que tenemos sobre levantamiento del catastro en todo el territorio, actualización del registro, creación de una jurisdicción agraria que proteja mejor esos derechos de propiedad. Desafortunadamente es cierto que una parte de la violencia en Colombia ha estado asociada al problema de los derechos de propiedad. La historia que ha capturado la imaginación del país, la historia terrible de estos niños asesinados en el Caquetá recientemente, resulta que está asociada justamente a un problema de derechos de propiedad, de alguien que se tomó una tierra que no era de él, de una zona de reserva, que después entró en disputa y terminamos en hechos de violencia. En fin, eso es lo que está acordado, pero para implementarlo tenemos que construir una visión en cada territorio de cómo es que lo queremos aterrizar. Aquí quisiera mencionar también un componente esencial de esta visión de paz territorial, que es la seguridad. La seguridad. El gobierno tiene la claridad y tiene la convicción de que la mayor parte de los colombianos apoyan la paz, pero no van a apoyar la paz a costa de la seguridad. La paz tiene que traernos más seguridad, no menos seguridad. Y por eso tenemos que desde ya planear cómo es que vamos a hacer en los territorios para desarrollar un modelo que responda a esa situación de posconflicto. Nuevamente el Meta, entre otros departamentos, sufrió las consecuencias de esa falta de planeamiento luego de la desmovilización de las autodefensas y las consecuencias que eso tuvo en materia de seguridad. Tenemos que pensar cuál va a ser el modelo de seguridad en el territorio que vamos a desarrollar para permitir que se pongan en marcha todos esos programas y para que la gente sienta un beneficio directo de la paz. La segunda caracterización, pensando en qué consiste nuestra paz, es que tiene que ser vista por todos como una paz justa. No me voy a extender mucho en ese tema, que es un tema supremamente difícil, que está en este momento en discusión, pero lo que sí quiero decir es que justamente si queremos que esta paz sea diferente a lo que ha pasado históricamente en Colombia, no puede terminar simplemente en un acuerdo político en que cada quien se va para su casa y no pasó nada. Hay alguna gente que dice, no, es que mire, acá tuvimos la guerra de los 1000 días y luego la violencia en los 50, y un acuerdo político y se terminó, y ya, y listo. ¿Y qué pasó? Que tuvimos un nuevo ciclo de violencia. ¿Cuál va a ser la diferencia esta vez?
que tiene que haber una disposición de todos a reconocer la responsabilidad que les cabe, que nos cabe por el conflicto y una disposición a rendir cuentas. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo se va a hacer? Eso es lo que tenemos que acordar. Pero si todos los que tuvieron alguna incidencia en el conflicto, no solamente los armados, todos los que por una razón u otra, por convicción o por obligación, se vieron involucrados en el conflicto, tienen la disposición de decir, sí, yo reconozco que esto pasó y estoy dispuesto a contribuir, yo creo que ahí marcaremos una diferencia muy grande con lo que ha pasado en nuestra historia. Ahora, para que esa paz sea justa, y sobre este tema puedo más adelante contestar algunas preguntas, no me quiero extender, tenemos que hacer 3 cosas. Primero, tenemos que responderle a las víctimas, es nuestro compromiso, con las FARC firmamos 10 principios en junio sobre cómo les vamos a responder a las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación. Segundo, tiene que ser una paz en que sea percibida como justa, no solamente por las víctimas, sino también por otros que viven en los territorios, que no necesariamente fueron víctimas directas, pero que padecieron la violencia del conflicto y que sienten que lo que se está haciendo también va en beneficio de ellos. Y tercero, tiene que ser una paz que lleve a una seguridad jurídica para quienes participaron en el conflicto, para las guerrillas que se desmovilicen y se reintegren a la vida civil, y también para nuestros propios hombres, para nuestras propias fuerzas. En ese tema estamos trabajando muy fuertemente en la Presidencia de la República en construir un modelo de justicia transicional que le muestre un camino claro a nuestras fuerzas militares y a los miembros de la policía que participaron en el conflicto y que puedan haber cometido alguna infracción o violación, de cómo son las reglas de juego y qué es lo que va a pasar. Y creo que vamos avanzando hasta ahora de buena manera. Siguiente punto, esta paz nuestra tiene que ser una paz eficaz. Demasiadas veces en Colombia se han firmado acuerdos de paz, se han hecho promesas para que luego va uno a mirar al terreno y no pasó nada o pasó muy poco o incluso peor, se recicló la violencia y aparecieron nuevos grupos. Eso no lo podemos permitir. Y eso quiere decir que tenemos que tener una verdadera voluntad todos de contribuir a la implementación de estos acuerdos y resolver unas preguntas complejas. La primera es cuál va a ser el modelo de implementación de los acuerdos en los territorios, cómo vamos a construir un modelo, y por eso es tan importante esta última reunión, entre otras razones, que hemos organizado con la presencia de varios gobernadores para pensar ese modelo institucional, cómo lo debemos construir. Porque es cierto, yo me atrevo a decir, queridos amigos gobernadores, que la institución de la gobernación en Colombia es constitucionalmente demasiado débil para las tareas que tiene. Y si estamos pensando que Colombia es un país de regiones, que la paz se construye desde los territorios, hay que ver qué es lo que vamos a hacer con los gobernadores y con las gobernaciones para que tengan las capacidades para llevar a cabo esa implementación. Los municipios, por razones que ustedes conocen en general, han tenido mayores recursos, pero también requieren mucho acompañamiento, mucho fortalecimiento, y hay que ver cómo esa institucionalidad nuestra se refuerza, es apoyada y participa a su vez en los programas que se construyan del orden nacional para la implementación. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo va a ser la participación de la gente dentro de ese modelo ya en la práctica, en el detalle? Esos son los modelos que estamos tratando de construir. Segundo, el tema de los recursos. La paz no es gratis. La paz nos va a costar a todos. Y lo mejor que podemos hacer es enfrentar esto de manera clara. Se está trabajando fuertemente en el Ministerio de Hacienda en este momento en unos cálculos de qué significa, cuánto nos va a costar implementar lo que hemos acordado, en particular todo lo que tiene que ver con el punto 1. Y tenemos que ponernos de acuerdo en eso, cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo, digo yo de parte del gobierno, en montar unos sistemas y unos mecanismos que den la mayor transparencia a ese proceso. De manera que los colombianos, si hacemos mayores exigencias como serán necesarias para la paz, porque así como tengo la seguridad que la comunidad internacional, los países amigos de Colombia van a contribuir mucho a la paz, así también creo que no podemos esperar que la paz de Colombia la paguen los europeos, ni los americanos, ni nadie, la tenemos que pagar nosotros, pero eso hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera transparente, mostrando que los recursos llegan a los proyectos para los cuales estaban destinados.
Y luego, si la paz va a ser eficaz, tenemos que repensar un poco cómo va a ser el modelo de reincorporación a la vida civil de las guerrillas. Yo recuerdo haber estado en Villavicencio hace tal vez un año, un poco más, y estábamos hablando de este tema con algunos alcaldes, y para mi sorpresa, no pocos alcaldes eran muy escépticos de la idea de la paz, y no en particular porque estuvieran en desacuerdo con lo que el gobierno había hecho en La Habana o los acuerdos a los que se había llegado, sino porque tenían muy presente la experiencia de la desmovilización de las autodefensas y lo que eso había significado para ellos. Es decir, que se había creado un problema gigante de extorsión por cuenta de una serie de bandas que se habían creado, porque eso todo había ocurrido de manera desordenada, sin perjuicio de que luego se hicieron unos esfuerzos muy importantes por parte del gobierno de crear una agencia de reincorporación efectiva, como es la ACR, pero el proceso en sí no fue, hay que decirlo, un proceso ordenado. Entonces tenemos que sacar lecciones de la historia para que lo que se haga ahora funcione de otra manera. Y eso tiene que ver, primero, cómo se desarrolla todo el proceso desde el mismo momento de la desmovilización, pero sobre todo tenemos que entender que la reincorporación de las guerrillas en el fin del conflicto no se puede pensar simplemente como un problema individual de cómo es que le damos a alguien un trabajo, eso habrá que hacerlo, por supuesto, o cómo se le consigue una panadería en un pueblo. Ese no es el punto es cómo toda esa reincorporación puede contribuir a los objetivos que nos hemos trazado para construir la paz en los territorios, y eso quiere decir que quienes estaban en armas tengan la posibilidad, una vez hayan cumplido con sus obligaciones en materia de justicia y de responderle a las víctimas, tengan la posibilidad de participar en los diferentes programas y ahí estén integrados y a su vez fortalezcan esas estructuras institucionales en los territorios que va a tocar crear para los diferentes temas. Acabamos de dar el ejemplo del desarrollo alternativo, pero ese no es el único. Vamos a tener que crear muchas cosas nuevas en los territorios si realmente vamos a hacer las transformaciones que el país requiere. Y termino ya con una última idea que yo digo que siempre es muy obvia para caracterizar nuestra paz, pero hay que repetirla, y es que tenemos que recordar que esta paz es una paz pactada, es una paz que es el resultado de un pacto en diferentes sentidos. El primero y el más obvio es que surge de una mesa de conversaciones, de manera que no es simplemente lo que le parece al gobierno, es lo que se acuerda en una mesa, y de ahí surgen responsabilidades para los dos, para el gobierno de implementar lo que dijo que iba a hacer, pero también para las guerrillas de hacer, como ya dije, de manera clara y transparente el proceso de dejación de armas y de contribuir a las cosas que se han comprometido ya a contribuir. Por ejemplo, ya se comprometieron de manera muy clara a contribuir con acciones concretas a los programas de desarrollo alternativo. Pero si uno lo piensa bien, esta idea del pacto es una idea muy fuerte, porque no solamente es un pacto entre el gobierno y las FARC, es un pacto de toda la sociedad, un pacto de toda la sociedad que se expresa o se va a expresar, si llegamos allá, porque aún no lo hemos acordado con las FARC, en un momento de referendación popular a través del mecanismo que se escoja. Cada colombiano podrá decidir si está de acuerdo o no, y si la mayoría de los colombianos están de acuerdo, lo que tendremos ahí es un nuevo pacto entre los colombianos, gracias a esa referendación. Pero además, y termino ya con esta idea, es un pacto que tiene que tener una expresión en las regiones. Por eso no es exagerado decir que la paz nos va a permitir reconstruir el pacto social en las regiones, en la medida que abrimos esos espacios de discusión para que todos los diferentes sectores se pongan de acuerdo alrededor de una visión de qué significa la paz en los territorios. Eso es lo que queremos impulsar el día de hoy, y yo quiero incluso terminar haciéndole una invitación a los gobernadores que nos acompañan, que están ya terminando su periodo, que han estado todos, yo ya lo sé, muy dedicados a estos temas de la paz, a que impulsemos conjuntamente esta idea de construir esos pactos en los territorios y de construir unas alianzas entre las gobernaciones, sobre todo las gobernaciones de departamentos como los suyos, que han sido tan afectados por el conflicto y que tienen que tener más voz en este debate
nacional alrededor de la paz. Muchas gracias.